Bienvenidos una vez más a mi canal en YouTube. Hoy lo tenemos acá al Tano Lofreda, Marcelo Tano Lofreda, compañero de selección en aquellas épocas y hoy trabajando siempre en el rugby. Bueno, ¿cómo estás, Tano? ¿Qué hace Martín? Un gustazo verte y charlar con vos. Sí, la verdad que me acuerdo muy bien de las veces que hemos convivido en varias giras, ¿no? Sí, tal cual. Sí. Bueno, contanos un poco, Tano, ¿dónde fueron tus inicios? ¿Por qué llegaste al rugby? ¿Cómo fue? Mira, esto viene un poco de familia, no de una familia, digamos, relacionada con el rugby, sino de mis viejos que vivían en Capital, este, y en un momento determinado decidieron venirse para la zona norte, salir del centro y venir acá. Se ubicaron por Acasuso, por la zona de Acasuso, y mi viejo y mi vieja, los dos, a pesar de no ser de un pasado relacionado con el deporte y con el rugby en particular, querían que hiciéramos deporte los hijos, ¿viste? Querían que nos contactáramos con el deporte, que, que nos, que nos metiéramos en el deporte y bueno, y también nos ubicaran en el colegio. Eso fue cuando éramos chicos nosotros, ¿no? Todavía no teníamos casi edad de Puricio, 4 o 5 años, eh, y buscaron un colegio. El colegio que encontraron y que les pareció muy bueno fue uno que estaba ubicado ahí en San Isidro, muy cercano al Casi, que es el San Juan el Precursor. Ahí estaba la primaria. Exactamente, la primaria estaba ahí a 2 cuadras del Casi, exactamente, tal cual. No, Sí, sí, sí. lo conocí por nuestra época de colegio. Había la señora, la madre del Bob Leuset. Sí, Pues sí, tenía, sí. ya con una camionetita llevaba, nos pasaba a buscar a nosotros también y recogía álbum y parábamos en hacíamos el pool y parábamos a levantar algunos del San Juan del Precursor. Me Exactamente. acuerdo de chiquito. Sí, sí. Bueno, y entonces fui a primer grado, viste, al primer grado es más, al jardín de infantes no fui al San Juan, sino que fui a uno que daba en Martínez, pero ya estábamos mudados, viste, ya yo tendría 3, 4 años y ya nos mudamos a la zona norte y bueno, y ahí fue la búsqueda del club. Empecé en el Casi muy, sin ninguna conciencia de nada, pero mis viejos me llevaron, pero cuando estuve en primer grado y en segundo grado y en tercer grado, había muchos compañeros del colegio que en realidad más que del CASI eran del SIC, ¿viste? Entonces yo le dije a mis padres, dije, miren, yo tengo un montón de amigos ahí en el colegio, pero van al SIC, yo prefiero ir al SIC. Así que fue, fue un pantallazo muy rápido, mi paso por el CASI, gracias a Dios. Eso, Está bien, eso solamente estamos un ahí. chiste, eso solamente un chiste, una broma. Pero Y en realidad es así como decís. Va con sus amigos a donde van sus amigos. La mayoría va al SIC, vas al SIC, si no vas al CAL, no pasa por el club en sí, sino por donde van tus amigos. Y exactamente, disfrutás en el colegio, en el club, en las casas de los amigos, juntárselos con continuo contacto. totalmente. Fue así, tal cual fue así. Y es más, en el San Juan había distintas camadas. Por ejemplo, los que estaban arriba mío, Mm. los que estaban en segundo grado, cuando yo estaba en primer grado, había más del CASI que del SIC. Entonces se iban más al CASI. Y así fue una ida y vuelta. Pero bueno, finalmente me instalé en el SIC y a partir de los 7 años más o menos, ya Siempre, de ahí siempre toda en mi historia ahí. el desarrollo en el SIC hasta que llegaste a primera, cómo los entrenadores, Sí, en nuestra época se salteaba mucho por ahí categoría, ¿viste? Estaban en sí, cuarta y reserva y por sí, tal cual, pero se resquetó bastante, te digo. nada. No recuerdo quién estaba en la novena, por ejemplo. En la décima y en la novena no recuerdo quiénes eran mis entrenadores, pero en la octava
uno de los entrenadores a quien recuerdo muy bien era el gordo Fallon, ¿no? Y, y bueno, y me acuerdo que fuimos una vez, hicimos una gira a Uruguay, la pasamos muy bien, estuvo muy lindo, y esos recuerdos sí me quedan grabados. Y después cuando estuvimos en Quinta eran 2 años, era tener 15, 16 años, ahí nos tocó justamente el persona clave para mí dentro del SIC que frenó la quinta división, no sé, cerca de 20 años aproximadamente, que era el Pelado Maschwitz, que era el padre de Tapón Maschwitz, ¿sí? de Eugenio, y bueno, ahí era como la puerta de entrada al SIC, ¿no? Eso fueron 15-16, después la cuarta eran 17-18, yo a los 17 años ya tuve, si querés, tuve la posibilidad de poder empezar a jugar en primera y Que quisiera los con 10. sí, a 17 no. ¿Y eso qué fue? Eso fue en el 77. Llegaste a primera a los 17 años. Empecé a los 17 años, mi primer partido fue contra San Luis en La Plata, que ganó el SIC 4-0. El try valía 4 y Sí. ganamos 4-0 agónicamente. Y ese fue mi. Primero digamos, los entrenadores de primera, que eran el Beco y el Gringo, el Beco Villegas y el Gringo Perazo, me pidieron a ver si, primero hablaron con mi entrenador, que era el hermano del pelado Maschwitz, era Eduardo Maschwitz, y bueno, y dijeron, nosotros queremos que Lofreda está para jugar en el plantel superior, ¿qué te parece? Sí, bueno, pero todavía muy joven, qué sé yo, bueno, pero creemos que puede llegar a jugar. Y me hicieron jugar un partido en intermedia previamente. Creo que fue contra Regatas, el primer partido contra intermedia. Jugué con Walter Montañez, era mi opositor, el centro de enfrente, y él tenía también la misma edad que yo, así que eso le recuerdo bastante bien. Al fin de semana siguiente jugué contra San Luis. Era más final de temporada o principio de temporada. No, Porque, viste, después yo estaba. era junio, Ah. marzo, junio, por ahí. La otra es, claro, con 17 años, en el 77 le editas en la primera, pero en el 78 nos vamos a Inglaterra y estás convocado. Exactamente, muy bueno. Lo convocan, bueno, una hace con un problema dirigencial en el 77, viene la convocatoria a un montón de jóvenes que entraban en la camada de T. Vos ya jugabas desde el 76, ¿no? Desde el 75, sí, desde el 75, y justo ahí, en ese momento, se produce una renuncia de varios jugadores, con un tema con Arturo Rodríguez Jurado. Vos fijate, Arturo Rodríguez Jurado era del SIC, ¿no? Había sido capitán del SIC, fue capitán de los Pumas, etcétera. Y cuando nos convoca, Ángel Guastela nos convoca a una camada de jóvenes, entre ellos Pichino Cubelli, Rafa Madero, Gabriel Cavallini. Bueno, estaba yo, había Marcelo Campo. Marcelo Campo era un poco más grande, pero también era la primera edad de toda. Pero yo me acuerdo, y cuando yo empecé en el 75, entrenábamos en Newman, y Marcelo Campo vino. Sí. Pero, viste, 75, cruzar Buenos Aires, por ahí vivían Ranela. Claro, era tremendo. Era muerte. Así que creo que aguantó 1 o 2 entrenamientos. Además llegó el FIS. Además, En esa época estaba con su golf y qué sé yo. Pero después le picó y se vino los de Olvil, se vinieron a Porredón y a Roncó. Exactamente. Todo. Sí. Pero bueno, 78 con toda esta convocatoria nueva. 78 y convocan a 4 el SIC, ¿sí? Lo convocan a Loambi Suaregache, a Tommy Petersen, a Rafa y a mí. Sí. Éramos 4. Papucci nos llama, hablamos con él y también en esa reunión estaba Hugo Puerta, que iba a ser el capitán de ese equipo. Y bueno, nos dicen, nos invitan a eso y nosotros, previamente a darle una respuesta, quisimos hablar en el SIC, porque como había habido un conflicto con Arturo, viste, que había sido el capitán, etcétera, hablamos con Arturo y eso me dejó muy, digamos, muy marcado, viste, el hecho de que
Arturo y el Gringo y el Beco dijeron, muchachos, ustedes vayan a jugar los Pumas, vayan, pero sin ningún problema. Cuestiones políticas las dejan de lado y vayan y desarróllense y traten de jugar de la mejor manera posible. Y nos incentivaron para que aceptáramos y que vayáramos a jugar. Eso fue muy, muy bueno y creo que es lo que corresponde. Sí, creo que como decís, es lo lógico. Uno practica un deporte, es apasionado de ese deporte, se entrena de ese deporte, te llaman a la máxima categoría y vos decís, voy a dejar. ¿Por qué? Porque, no sé, tiene mal aliento, no. Exactamente. Hay un día para adelante. Bueno, no importa, no sigamos hablando de ese conflicto, pero un conflicto dirigencial, es política. Sí, creo que en política, sí. esto no nos metemos en la política, sí, Pero bueno, primera gira en Inglaterra. El juego es lo que manda, ¿cierto? Y ese fue el mensaje. El mensaje fue el Gringo, el Beco, y Arturo también, y algunos grandes que también quedaron muy enganchados con esa situación, nos dijeron, pongan el juego adelante y bueno, ya se olvídense de eso. Bueno, nos vamos a Inglaterra con una muy buena gira. Muy buena gira. Dándolos a los... Increíble, empatamos con Inglaterra. Sí. ¿Cómo te sentiste ahí en el grupo? Muy cómodo, muy cómodo. Primero porque había jugadores ya con... Bueno, vos no hacía mucho tiempo que jugabas, pero ya tenías una experiencia. Nosotros nos sentimos muy aceptados. Yo personalmente me sentí muy aceptado, muy contenido en el grupo. Teníamos, bueno, jugadores con los cuales yo había jugado en los Pumitas también. Y bueno, y eso nos hizo sentir cómodos. Cuando uno se siente cómodo, viste, tiene la posibilidad también de poder dar el máximo de sus capacidades. De expresarse libremente. Tal cual. Contame después, bueno, vos jugaste 10, ¿cuántos años jugaste en el seleccionado? 12, 13 años. Sí, jugué. Lo que pasa es que fui alternando, porque hubo algunas épocas que no fui convocado, otras épocas que yo renuncié y después terminé jugando. Mi último año de los Pumas fue en el 95. Así que imagínate, del 78 al 95, que fueron 18 años, pero la rugby continuo. No totalmente continuos, porque en algún momento no me tocó ser convocado, pero siempre estaba vinculado y aparte siempre jugaba en primera. En los partidos internacionales que jugaste, ¿cuál es el que tenés más fresco en la cabeza, que te llamó la atención, o con el rival que tuviste enfrente fue una lucha? Yo te digo, sinceramente, me ha tocado jugar contra todos. Y si había un rival que te terminaba amedrentando, era Sudáfrica. Y Sudáfrica, sobre todo, a pesar de no jugar a veces con la camiseta de los Pumas, sino que lo hicimos con Sudamérica 15, por el tema del apartheid y todo eso, había un centro que la verdad que metía miedo, que era Dani Gerba, una especie de heladera. Era una cosa increíble, tremendo, que era como tener un tipo, no era un tipo, era sobrehumano, ¿viste? Era una columna. Y vos te tenías que ir te inmolabas para taclearlo, te inmolabas para tratar de desarmarlo de alguna manera. No, eso, él se fue. Y después en los otros casos, como con Francia también, está Philippe Sela. Philippe Sela, sí, muy bien. Pero Philippe era más humano, ¿viste? O sea, era más real, parecido a nosotros. Era un tipo parecido a nosotros y bueno, competías y a veces ganabas, a veces perdías, pero miré muy amigo de Philippe Sela, la verdad con mucho respeto de las dos partes. Bueno, también vos has jugado contra Serge Blanco también. No, yo no alcancé. ¿No llegaste a jugar? No, yo no jugué con Serge. Ok. Bueno, también un tipo, viste... Serge Blanco, un tipo, además es un gato. No, un animal, era impresionante. Y de esos contactos con los que tenías enfrente,
como decís, con Philippe Sela tenías un tema de respeto, pero después de relacionamiento para después, o cuando en las giras o ibas para allá, o ellos venían para acá, en Sí, algún de ese sí, tipo de relación. sí, había Ya, relación, no, mantuvimos una relación. Con Philip mantuvimos una relación, con eh, había un par de australianos con los cuales también mantuvimos la relación. Este, Andrew Slack, no sé si te acordás del australiano Andrew Slack, que sí, era el capitán de Australia y era el centro que jugaba en contra del 79, fue eso. sí. Y bueno, es al día de hoy que nos seguimos. Roger Gould, que nos ha Roger visitado, Gould también, nos ha que estuvo, visitado acá, que estuvo, amigo de Tommy, también muy amigo de estuvo Tommy. viviendo en lo de Tommy Sí, en y casa también. en tu casa también. Sí, la verdad Sí, que sí. eso es buenísimo porque eso trasciende el tema deportivo y el tema del rugby. Sí. Y bueno, y es al día de hoy que yo voy a un país tal como esos y bueno, seguís teniendo una relación. Y lo demás para tener por lo menos tomarte un Totalmente, café. totalmente. Pero bueno, cuando terminás de jugar, ¿cuál fue tu digo metí, ¿a qué te dedicaste o en qué, cómo seguiste después de haber dejado de jugar? Porque vos ahí jugaste hasta el, hasta el 70, hasta el 85, no, hasta el No, 95, que al 96, hasta el 96, sí. ahí dejaste de jugar. Ahí dejé de jugar. Yo soy ingeniero, ¿no? Ingeniero civil. Por lo tanto, yo tenía una empresa constructora, trabajé porque estaba con dos socios, uno de ellos era Rafa Madero, y el otro era Elogio Figueroa Unge, que era un ex jugador del CASI, Ah, que era arquitecto, que es arquitecto, ah, ¿no? Rafa es ingeniero, así que bueno, eran los tres socios, y bueno, y trabajamos un montón, pero llegó un momento en el cual a mí me ofrecen entrenar, cuando termina mi etapa de jugador, eh, justamente y nuevamente intervienen en mi vida el gringo Perazo. El Beco ya había fallecido, había tenido el accidente en el 88, y Juanjo Barceló, que también había sido entrenador mío durante muchos años, y me dicen, vos tenés que entrenar, vos tenés que ser entrenador el año que viene. Yo había dejado a fines del 96. Terminamos de jugar el Nacional de Clubes, perdimos contra Hindú, creo que era una semifinal de Nacional de Clubes, y en el vestuario me dicen, vos tenés que ser entrenador el año que viene. Bueno, déjamelo pensar, no, tenés que ser entrenador. Me apuraron y bueno, déjame ver. Finalmente terminé sí. siendo entrenador en el 97, 98 y 99. ¿Y cómo anduvieron? Bien, muy bien. Llegamos a las tres finales, en ese momento había finales, Sí. y ganamos dos Dos campeonatos, torneos locales, dos acá de torneos Lauro. del Auro, sí, sí, sí. Y perdimos la final del tercero. Ah, Este, pero eso me entusiasmó mucho, ¿viste? Me puse a estudiar, me puse a analizar el juego de una manera más profesional, si querés, hablando en términos sí, deportivos, sí, pero, sí. Conocer el juego. claro, Saber conocerlo desde otro muy lugar, amplio. ¿no? Sí, sí, no. Exactamente. Estoy de la misma, pero yo arranqué en el. Y calculo que en 94, de ahí en adelante, también me dediqué a estudiar el juego, nada Claro, más. claro, claro. Es, Que guarda, que por un lado es simple, ¿viste? Pero por otro lado también tenés que estar muy atento a todo. ¿no? Tenés que estar atento y concentrado y ser muy observador y a veces manejarlo con silencio, otras veces manejarlo con Energía. presión y energía, ¿no? Por supuesto. Pero es muy particular, es un juego Sí, apasionante, ¿viste? El rugby es una cosa impresionante que vos tenés que mezclar agresividad, ah, dureza, firmeza, pero también inteligencia, ¿no? ah, Entonces la inteligencia es lo más difícil de desarrollar en los jugadores. exactamente, tal cual. Y después de la etapa del sí, ¿cómo seguiste? Bueno, en el 99, eh,
Es el mundial en Gales que va Ese Guay. mundial en Gales, va Wiley, ahí hay 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 un problema con- conflicto también. creo que entre Tito y Pipo, Tito no sé, Fernández, Pipo algo- Méndez y sí, ellos dos, ellos renuncian. ellos renuncian y queda sobre el Queda- mundial. Sí, 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 Eso ya, fue sobre el mundial. ya prácticamente sobre el mundial y queda Alex Wiley. Ahí, bueno, Sí. Sí, yo estuve en esa época un poco haciéndole de imagino. traductor a Alex y qué sé yo. No estuve en el tema del conflicto, pero Alex lo acompañaba para un poco las charlas. Pero bueno, al final se van al mundial, Bueno, mundial con le Alex. suma Gonzalo, ¿Cómo? con Gonzalo, Sí. Ah, con Gonzalo, porque Gonzalo va, claro, Gonzalo de exactamente. Carvalera. Exactamente, va como colaborador. Sube, creo que Tal cual. cuando vení Gonzalo, tenemos una plaza libre, más o menos así, al pobre Gon. Impresionante, sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué pensás que pasó en ese mundial y qué no pasó en los anteriores? O si de los anteriores. Guarda, los anteriores tuviste el 87, Sí, después tuviste 91, 95. 95 y 99, ¿sí? 87 fue el primero allá en Nueva Zelanda, que era por invitación, no era por clasificación, era por invitación. Y ahí estaba Pochola, creo que estaba Papuchi también, ¿no? No, Sí, estaba capaz que Papuchi, sí, yo no me acuerdo. estaba vinculada, no me acuerdo muy bien. Ahí me parece que me da la impresión a mí, ¿no? Que fue un equipo que no estaba acostumbrado a jugar de titular, porque había muchas personas nuevas que recién hacían sus primeras armas en el seleccionado jugando un mundial. Ah, Sí. sí, sí. Tanto quedaron algunas personas que estaban acostumbradas a jugar en el equipo titular, entre ellos Tommy Petersen, eh, Bernie Miggins, bueno, yo estaba también, que no fuimos convocados a ese mundial. Guarda, Sí, el por margen. supuesto, al margen de que, Al margen. de que pueda estar contento o no, es una decisión de los entrenadores y no la estoy cuestionando ni mucho menos, para nada. Cada uno tiene sus formas, tiene sus elecciones y tiene sus decisiones también. Por supuesto que quedé dolido, ¿viste? Por una situación así, porque yo ya igual en el 83, 84, por temas personales, por temas laborales, había renunciado del seleccionado porque estaba con muchos temas de la empresa, ¿viste? Y no me podía hacer cargo de irme a algunas giras largas y dejar la empresa sola, ¿no? Hablando de eso, Sí. ¿cómo te preparabas para la gira? Porque, bueno, el viernes pasado, o sea, hace unos días vi un asado de Locuma de Cepelitaipima. Claro, y contaban el inicio de esta gira. Claro, la gira de ellos fue de 3 meses. Fueron 3 meses. Y este tema como que había muchos que estaban trabajando, otros estudiando, otros de novio o recién casados. Y llevan 3 meses. Era una locura. Era una locura. Bueno, y lo nuestro era más locura por la intensidad, porque nosotros nos íbamos un mes, pero jugábamos sábado, miércoles, sábado, También. todo, cada 3 días jugaban. Ahora, bueno, ahora creo que tienen las Ahora eso- pausas, pero eso- son eso- todos temas. Oye, Sí, juegan claro. afuera, Tal cual. Pero bueno, pero ahora se han se cuida guarda, mucho más. también en esa época la intensidad del juego era distinta de lo que se juega ahora. El nivel de contacto que hay ahora es tremendo, es mucho más intenso que en esa época. Pero bueno, pero también tenías que irte un mes. Sí, O sea, las giras nuestras duraban un mes prácticamente, Sí. ¿cierto? Sí. O sea que tenías que dejar un montón de cosas. Y más si tenías familia, ¿viste? sí, o el laburo. Si yo vivía con mi viejo, bueno, está bien, dentro de todo zafabas. Pero cuando tenías Cuando se acabó eso, había eso, que llenar la olla. exactamente. Mundial 91, Mundial 95, yo lo vi como fueron etapas que no pudimos ensamblar un equipo para poder superar la clasificación. Sí, exactamente. No se logró. Creo que faltó preparación, justamente por eso. Yo creo que
todos los que estuvieron a cargo de los equipos, los coaches que estuvieron a cargo de los equipos, hicieron lo mejor que pudieron, pero en términos relativamente amateurs, ¿cierto? O sea, Sí. era una preparación amateur también. eh, y bueno, evidentemente se pagó las consecuencias. Pero tampoco estábamos todavía demasiado competitivos a nivel mundial con equipos como Nueva Zelanda, Sudáfrica, No, Inglaterra. lejos, no teníamos, cinco, no seis teníamos naciones. eso como decís, no teníamos competencia. Ya claro, llegamos al 99 y el 99 pasó algo tan especial, superamos la etapa clasificatoria. Fue un triunfo y para mí fue el breakdown donde de acá en más arranca todo, porque entiendo que a partir de ahí empezaron a irse los jugadores a Europa. Exactamente, bueno, ese fue, para mí, fue el gran cambio, o si querés, el paso a otra etapa, donde en el 96 aproximadamente empezó a existir el rugby profesional con el Super Rugby, ¿verdad? Hizo profesional en el 95. Exactamente, Tal cual. exactamente. Bueno, entonces, a partir de ahí, los jugadores empezaron a ver otra alternativa y bueno, como vos decís, ¿no? Algunos empezaron a irse al exterior, empezaron a tener otras posibilidades, empezaron a tener otra preparación, empezaron a tener una cabeza más profesional, si querés, desde el punto de vista del juego. Y bueno, y eso fue colaborando para que los equipos de los Pumas empezaran a ser cada vez más competitivos. Los chicos de ese equipo, de ese mundial, empezaron a trascender internacionalmente y los empezaron a jugar allá y ya empezaban a meterse en el profesionalismo, más o menos como empezaba como decís. Exactamente. Vos después del 99, ¿y tomás cuándo? Porque el mundial 2003, vos, En el 2000. Sí. en el 2000, por eso. O sea, está el tema del 99, aparece el Mundial, tenemos bueno, toda esa situación así conflictiva con los entrenadores. Alex Wiley, no sé si renuncia, si lo sacan, no sé cómo fue. Y viene, en ese momento asume el gringo Perazo y me dice, nos juntamos con toda la comisión directiva y creemos que vos tenés que ser el entrenador de los Pumas. Le digo, mirá que yo entreno hace 3 años nada más la primera división. ¿Ustedes están seguros que yo puedo ser la persona indicada? Sí, créeme que vos sos la persona indicada, que el otro, bueno, me convencieron. Yo no fue demasiado difícil que me convencieran tampoco. La realidad es esa. Alcanzaste a llegar a tu casa que ya Entrenar los Pumas era la verdad, no era que había sido un sueño ni lo había previsto, pero era un desafío. era un lindo desafío, totalmente, era un desafío, y yo siempre extraño y lo había tomado como un desafío, ¿viste? Y bueno, como jugador y también como entrenador. ¿Quién te acompaña? Porque ¿cómo llega tu acompañante? Bueno, El Banana. Bueno, Banana, Aclaremos Banana Baetti. Banana Baetti, Daniel Baetti, médico de profesión, y un cirujano espectacular, un hombre pero espectacular también, con quien yo había tenido muy buenas relaciones a lo largo de las veces que me había tocado jugar con él en los Pumas. Así que lo conocía hacía mucho tiempo, habíamos intercambiado cuando jugábamos contra Atlético Rosario, con Plaza también habíamos tenido muy buena relación. Era una persona muy afable, muy amable, que conocía mucho el juego, había estado en una posición que era necesaria, viste, para poder conocer bien la estrategia del juego y del equipo, medio crown, ¿cierto? Tiene que estar. Entonces, bueno, de a poquitito me fue cayendo más la ficha, entonces lo llamé a Banana. Lo llamé y le dije, Banana, ¿estás para acompañarme? Y Banana ni lo dudó, me dijo, sí, estoy, Cano, estoy. Vamos. Bueno, y así fue, ¿viste? Fue una cosa muy rápida, se resolvió rápidamente y por un lado la capacidad, pero también con la calidad de ser humano que es Banana, todo fue muy simple. Y después también teníamos un tema del Scrum, ¿no es cierto? También había un tema del Scrum y ahí yo perteneciendo al club
al San Isidro Club, y viste con toda la historia que tiene del Scrum, etcétera. Ahí hablé con Diego Cash y les dije, Diego, ¿está para condenearnos? Y Diego dijo que sí, y bueno, entonces lo llamamos a Diego también. Ahí, ahí empieza más la etapa profesional nuestra de la Argentina, porque después del sí, el 99 viene el Mundial 2003, que es empezás a armar el equipo, pero tenía jugadores en Europa. Cada vez había más jugadores en Europa. ¿Usted manejaba hacer eso con imágenes? Me refiero a, se traían videos en esa época, no sé, eran videos de los jugadores. VHS. Estábamos con los VHS. Para poder conocerlos, o te ibas para allá. No, no iba para allá. Nosotros no teníamos presupuesto para ir para allá. A medida que fuimos pasando, que fue pasando un poquito más el tiempo, es más, la UAR en esos momentos no tenía recursos, tenía muy pocos recursos económicos, inclusive también estaban con problemas económicos. Y tal es así que Fue la época donde el gerente, de palco, algo pasó con el gerente. exactamente, hubo un tema también económico donde alguno metió la mano en la lata, viste ahí, etcétera, etcétera, y los recursos eran muy, muy escasos, ¿sí? Entonces no teníamos la posibilidad de poder verlo, pero sí tratábamos hacíamos como los argentinos, viste, nos arreglábamos, de alguna manera nos arreglábamos, a veces teníamos que improvisar, otras veces teníamos que utilizar los recursos que tuviéramos, que eran, como decía antes, eran escasos, pero por ahí teníamos referencias, ¿viste? Por ahí nos manejábamos con referencias, por ahí yo trataba de comunicarme con algunos de los entrenadores después de haber jugado contra tantas personas, ¿viste? Del exterior, bueno, me daba maña para poder colaborar con ellos, qué sé yo, por ejemplo, Jake White. Jake White era un entrenador sudafricano, que después terminó siendo campeón del mundo en el 2007. Si no me equivoco, empezó como analista de video en los... Exactamente, de los juveniles. Bueno, empezó con el M20, bueno, ellos vinieron a Argentina, yo lo conocí ahí, vino a casa, nos hicimos muy amigos, ¿viste? Y entonces yo tenía un referente de esa manera, y le preguntaba algunas cosas y eso nos ayudó un montón. Así como también Woodward fue entrenador de Inglaterra, pero había jugado en contra nuestra, en contra tuya y en contra mía. Era mi centro opositor, ¿viste? Entonces nos manejábamos un poco así a la semana de Dios. ¿Cambió algo del 2003 al 2007? Sí, se ordenaron un poco más las cuentas. Había más jugadores afuera. Había más jugadores afuera, empezaron a incrementarse la cantidad de jugadores que teníamos afuera, empezamos a tener un poco más de recursos, entonces las concentraciones que nosotros hacíamos, que antes no las podíamos hacer, las pudimos hacer en Europa. Entonces nosotros íbamos a Europa, Banana, Diego Cas, yo, Mario Barandiarán, y algún otro del staff, Mario Larraín, por ejemplo, con el médico, íbamos para allá y ahí nos juntábamos en un campus. ¿Cómo está ocurriendo ahora, viste? Pero era lógico porque era un ahorro de recursos enorme. Una pregunta. En esa época del 2003 jugamos con los All Blacks y nos comimos 80. ¿Estabas en ese partido? Y sí, seguro. Sí. En 2003 fue allá que creo que fue un desastre porque fueron... No te digo 2003. Bueno, antes del 2003 o después del 2003, pero en ese periodo 2000-2007 hubo un partido en Nueva Zelanda donde nos comemos 80. Me acuerdo que en el 98 creo que fue, con 98 nos comemos 97 o 98. Entonces ahí. Sí, ahí 97, 98. 97, 98 nos comimos allá. Guarda, igual nosotros también tuvimos un partido muy difícil con Nueva Zelanda. No llegamos a los 80 ni nada de eso, pero fueron 60 puntos. Que perdimos por 60 puntos, algo así, en el 2000.
2002. Está bien. Con un resultado así, ¿cómo manejás el... Y bueno, es difícil, ¿viste? Es muy difícil, pero Lo tenés que encarar. nosotros tratábamos, nosotros lo que intentábamos hacer era laburar mucho con la parte mental de los narradores, ¿viste? Ya que teníamos pocas posibilidades de encontrarnos todos juntos, cuando nos juntábamos tratábamos de prestarle mucha atención a la parte mental, a la parte individual, a la parte emocional. Emocional. Exactamente, a la parte emocional. Y siempre hacíamos mucho hincapié en la perseverancia, La resiliencia. en la resiliencia, en el optimismo, en la capacidad de tomar desafíos permanentemente, en tratar de dar el máximo, viste, en todo momento, lo actitudinal, la mejora continua, exactamente, tal cual, tal cual. Eso fue tomando, digamos, forma a lo largo de, diría, más en particular del 2003 en adelante. ¿Qué plantel de jugadores tenías? Porque, claro, el plantel titular y tenés creo que el plantel ronda los 33, no sé qué. De edades, ¿y vos? No, de grupo, cantidad de jugadores. Sí, Pero vos tenés un plantel. Sí. El tema era, como vos decís, había jugadores que tenían un nivel o que estaban jugando a un nivel importante en Europa y otros que por ahí que llegaban de acá, que no tenían la competitividad. Entonces, el equipo en los cambios, viste, te generaba esos. Hubo claramente dos etapas o dos periodos durante mi etapa como entrenador, que fueron dos mundiales, por 4 años y 4 años seguidos, ¿no? Sí. La primera etapa era jugadores bastante mezclados, donde había jugadores más de primera edad, con mucha experiencia, Que venían del Federico Méndez, Pedro Escorleda, qué sé yo, por ahí hasta Camardón, viste, algún tipo más, no, Santa Marina, el Chento Santa Marina ya en su última etapa, el Tumba Molina, viste, jugadores de mayor experiencia y otros que se empezaban a incorporar, que eran los Pichot, los Cantecomi, Sí. que era una camada La joven. muy competitiva, del muy buen nivel, pero que no se llegaron a amalgamar. Pero eso fue responsabilidad nuestra, no de ellos. Sí, no lo estamos ahí, pero no importa, ese es un tema de crisis, manejo de crisis. Exactamente. Pero bueno, Sí. pero superaste el 2003. Pasamos el 2003, no clasificamos en el 2003, terminamos perdiendo con Irlanda el último partido. No, en 2003 no. En 2003 no. Quedaron fuera del grupo. Exactamente, quedamos afuera del grupo, tal cual. Con Irlanda, claro. Perdimos con Irlanda por fue? un penal en el último minuto, 20-19, una cosa así fue. Y quedamos afuera. Pero ahora viene el 2007. Y después, bueno, La madurez del equipo. pero eso a nosotros te diría que nos generó un aprendizaje enorme a Banana, a mí, a los que colaboraban con nosotros, a Diego Casa, Mario, todo. a Mario, al pastor Nacho Fernández Madero, que estaba dentro de ese grupo, también estaba como staff. Y como gran armador de grupo. Gran armador de grupos, un tipo que le daba una parte emocional a todos los jugadores y a todos nosotros, también que era impresionante. Eso fue realmente muy, muy valioso, los costes de Nacho. Bueno, como te decía, Mario Larraín también, ¿viste? Conformamos un muy buen equipo. Algo antes, justo antes del Mundial 2007, me parece que tenés una situación complicada. Ah, bueno, sí, desde el punto de vista físico. Sí, Médico. Justo, médico. Estaba Sí. a un mes o a menos de un mes de... Menos de un mes de estábamos empezar en el la gira Mundial. previa, a llegar a Francia y bueno, el negrito ahí
jugamos un partido, tuvo un episodio rarísimo ahí dentro del mismo partido, nos llevan a internar y tuvo un problema con el corazón que se salvó, viste, milagrosamente. Y pare. Esa fue un imponderable metal, un episodio de mala fortuna, si querés, viste. No me gusta depender de la suerte ni de la fortuna. No me gusta, pero ocurrió. Mirá, Caetano Jockey tiene que haber golpeado el nacionalista del grupo y está ahí y dice, estaba todo Pero vos fíjate, había una cosa que nosotros empezamos a irnos. se quedó. Se quedó con nosotros. Sí, se quedó con nosotros. Estuvimos acompañándole algunos jugadores, viste que principio esto se ofrecieron para estar en el hospital, nosotros también estuvimos en el hospital, Panamá, yo, viste, todo encima de Fernando, y él se quedó con nosotros, pero también quedó alguna otra basta, por ejemplo, Luis Piosex, el negrito Luis Piosex, también tuvo una lesión en uno de los partidos previos y también quedó fuera. ¿Viste? Y ahí, ¿quién entró? Ahí entró Federico Aramburú. Martín Aramburu. Martín Aramburu, exactamente. Fede Martín Aramburu que se incorporó al equipo y al plantel. Fueron momentos difíciles, pero nosotros una de las cosas que tratamos de hacer mucho hincapié, cuando ya había pasado esa etapa que creo que la superamos y empezamos a trabajar distinto con el plantel a partir del 2004, fue la confrontación de las adversidades. O sea, y ahí entra la resiliencia, ahí entra la fortaleza mental. El juego te muestra eso. El miedo, manejar el miedo, manejar La falta de confianza, la confianza, qué sé yo, toda la densidad que aparece en tu vida, no solamente en el juego, en tu vida. Pero desde nuestro punto deportivo, lo que yo creo que cambia mucho es, de nuestra época, cuando llegábamos allá, Nuevo Mundo, llegábamos a Europa, Exacto. no teníamos contacto, no sabíamos nada. Claro. Pero en esta ocasión, cuando vos decís, los chicos ya estaban, conocían a los Eso es una ventaja enorme. una ventaja enorme, están compitiendo con pares. Y no viste con mieditos, si son más grandotes, somos mejores. Absolutamente. Esa especie de prurito, si querés llamarlo, también existía. Antes existía desde siempre, Sí. pero cuando los jugadores empezaron a acostumbrarse a jugar un rugby profesional, un rugby de primer mundo, un rugby recontra competitivo, bueno, no solamente ellos se fueron acostumbrando, sino que los rivales, cuando vos jugabas contra Francia, el partido inaugural de Francia 2007, bueno, los jugadores los conocían a los que habían jugado en contra y dijeron, uy, me toca este pibe adelante, ¿viste? Me toca este centro, me toca este pulvar, me toca este pilar, me toca este otro, son difíciles, muy difíciles. Son difíciles, pero los conozco. Exactamente. Y jugamos, la verdad que tuvimos un muy lindo mundial, porque, bueno, Sí, debut en París con Francia y le ganamos. sí. ¿Viste? Es un arranque importante y para mí, yo también, yo viéndolo desde acá dije, bueno, la cabeza es, los conocen de frente, han jugado todo el año contra ellos, así que ya ese miedo al qué será ya no existe, o está controlado. Tal cual. Y jugaron, la verdad que arrancaron muy bien. Muy bien, totalmente, sí. Eso fue una ventaja. En realidad fue una modificación a lo que venían viviendo en los mundiales anteriores los jugadores. Eso creo que jugó a favor nuestro. Bueno, jugamos bastante bien, clasificamos, llegamos a semifinales. Llegamos a semifinales, perdimos la semifinal con Sudáfrica. Cuarto de Cuarto de final fue con Escocia. Pero volvemos a jugar con Francia. Con Francia volvemos a jugar por el tercero y cuarto puesto. O sea, cuando perdemos la semifinal con Sudáfrica, que Sudáfrica pasa a jugar la final con nosotros nos quedamos. Inglaterra, nosotros nos quedamos por el tercer y cuarto puesto, Claro. jugando nuevamente con Francia después del partido inaugural que habían Tal cual. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue ese...? batalla mental. Te diría, título,
Sí. Es más, yo lo puse No. en el rotafolio, en la previa, batalla mental. Esto es la batalla mental con esto. No, se nota en el arranque del try de Porleto con Manuel, viste, que le interceptan esa pelota Ay, y el otro loco sí. corría Pero desaforado. vos fíjate, esa batalla mental en realidad se produjo el primer tiempo. Y los últimos 5 minutos de ese primer tiempo, Francia quiere entrar, estábamos muy parejos. Francia quiere entrar y Argentina no le deja un resquicio, pero defendiendo en 5 yardas. Y fueron 5 minutos o 8 minutos de completa defensa al mango, de atacar sin la pelota, como le decíamos Sí, sí, nosotros, ¿no? Atacar sin la pelota y llevarlo para atrás, que la línea de ventaja fuera cada vez más hacia atrás. Bueno, eso fue lo que ocurrió. ¿Cómo termina ese primer tiempo? Con un descontrol del capitán Ibáñez. Un descontrol de él, donde se pelea, donde lo putea el referee, perdón por la palabra, ¿no? Pero donde le dice, esto no puede ser, no nos está cobrando, qué sé yo. Bueno, se descontrola el referee y a partir de ahí, el segundo tiempo, Argentina tomó la iniciativa. iniciativa, la supremacía y le termina ganando por 30 puntos. Sí, sí, no, le termina dando todo. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, después de ese mundial, vos te desligás de la UAR. Sí, yo ya No, había estado 8 años como entrenador de los Pumas, me parecía que ya era hora de dejar eso Claro. y aparece una oportunidad en Inglaterra. Leicester me llama y me invita Ah, a entrenar, me contrata para entrenar al equipo de Leicester. Y bueno, y voy ahí, era un lugar muy difícil, muy exitista, eh, donde yo no llegué a adaptarme, ¿viste? Fui con toda la familia, tenía, tenía otras preocupaciones también porque tenía que adaptarse la familia, los chicos en el colegio, ¿viste? Tengo 5 hijos. sí. Bueno, todo eso no lo utilizo como excusa ni mucho menos, pero no, pero yo pero es un factor que es un influye. factor que también influye, exactamente, como bien decís, que influye y que me desconcentraba un poco del juego propiamente dicho. Este, jugamos, el primer año jugamos paralelamente 3 campeonatos y llegamos a la final en 2 y perdimos las 2 finales y bueno, y eso a ellos les provocó, viste, una preocupación y me dijeron que no querían que yo siguiera. Yo tenía un contrato por 2 años y dije, bueno, está bien, si ustedes consideran Ah, que no. Entonces el primer año ya me volví para acá, para Argentina. hacer. Bueno, empecé a buscar posibilidades, no tanto como entrenador, porque no quería seguir siendo entrenador después de tanta Mm, intensidad que había sí, estado. me imagino, durante los últimos. Tuve oportunidades desde el punto de vista profesional de la ingeniería, eh, aproveché y me enganché en algunos pools de construcción, muy vinculado con eso, eh, pero también muy vinculado con el juego. ¿Con el juego desde dónde? Desde un lugar más de asesoramiento, de colaboración con la UAR al principio, pero después me ofrecieron en la URBA y estuve como 7, 8 años en la URBA organizando todo lo que era la parte de centros, Sí, con este, Mario. con, Claro, con, Belán. con Mario Barandiarán, exactamente, donde armamos centros de entrenamiento dentro de la URBA. Y eso fue muy bueno. Chicos de 17, 18, exactamente. Íbamos a los campeonatos argentinos, nos fue muy bien, ¿viste? Y después ese modelo se utilizó mucho también en otras uniones y en otros centros que la UAR armó. Pero entrenaste también en Buenos Aires. Sí, pero no tanto como el entrenador principal. Yo ponía al entrenador, yo colaboraba con el entrenador y, Sí, y lo, tenía lo ayudaba, sí, ¿viste? Lo ayudaba. sabía. Pero dejaba que los entrenadores fueran. ¿Pasó algo interesante en algún viaje con la urba por algún partido? No, me pasó algo Raro. totalmente raro, exactamente, totalmente raro, yendo hacia.
yendo hacia jugar un partido, un campeonato, ¿A dónde? un campeonato, ahí íbamos hacia Rosario, la ruta 2, Rosario. ¿sí? No, ruta 9. Ruta 9, Rosario. Rosario, Sí. yendo hacia Rosario, Sí. ¿no? Ruta 9, ruta Sí, 9. no, no la 2. Ruta 9. Marte. Ruta 9, tuvimos un accidente con el ómnibus, y el ómnibus volcó. Una cosa increíble. Es una cosa increíble. Volcó. Yo estaba justamente, me acuerdo perfecto de dónde estaba parado en ese momento. Error mío, por supuesto también. Debería haber estado sentado, pero estaba justamente parado y no me acuerdo dónde aterricé, pero finalmente tomé conciencia cuando ya el ómnibus estaba volcado, estábamos todos, ¿viste? Realmente sorprendidos con lo que había pasado y no sabíamos qué había pasado con el fuego. Mordió la Guardió la banquina, no sé si guardió la banquina, Chico lastimado, no sé, sí, chico. Qué horror. Yo también tuve que parar en el hospital ahí por este mitad de camino Ramallo, sí, Varadero, ahí San Pedro, por San Pedro. o San Nicolás, más allá. O sea, Casi no, cerca Rosario. de San Nicolás. Fue cerca de San Nicolás. Fue llegando a San Nicolás. Faltaban cerca de 20 kilómetros para llegar a San Nicolás. Ahí tuvimos el accidente. Y esa es la especie, pero después, ¿fueron a jugar el partido? No, No fuimos a jugar el partido. no, no, por eso. No fuimos a jugar el partido. Por supuesto, no fuimos a jugar el partido por la situación que ocurrió y nos lo dieron por perdido el partido. Nos lo dieron por perdido. Así que, bueno, son cosas que ocurrieron, ¿viste? Pero también Es una te experiencia. enseña, ¿viste? Es una Te experiencia. enseña, es una experiencia, es algo, El manejo de algo ahí. totalmente distinto. Tuvimos que contener a los chicos. Así como fui accidentado y me desmayé por unos minutos, después había que contener a los chicos y a los padres, ¿viste? Así que fue también otra experiencia muy, muy extraña, como vos decís, pero también enriquecedor. Y tal cual. Sí. Bueno, ¿Cómo te acordás? la tenía que. Sí, tal cual, tal cual. Y ahora estás en la UAR. Ahora en la UAR, exactamente. Ahora estoy en la UAR colaborando. Primero fui director, en el 20 me convoca, bueno, me llama Sol Iglesias, me llama Mario Ledesma y Agustín también, que estaba bastante vinculado, Agustín Pichot. Dicen, queremos que acompañes al seleccionado por la experiencia que vos tenés, queremos que vos seas una especie de director, este, y que nos acompañes, ¿viste? A los jóvenes. Y dije, bueno, la verdad que con muy honrado de que ustedes hayan pensado en mí, voy a tratar de colaborar con eso y me interesa también ese desafío, es un nuevo desafío. Y bueno, y así fue. Fui con los Pumas en el 20, 21, 22. Fueron momentos de mucho movimiento y ahora, bueno, ya no viajo más, hubo cambio de entrenadores, Mario renunció, entró Cheika me dijo que quería aportar él mismo sobre los temas que yo aportaba, ¿viste? Que eran más los temas culturales, el tema de la emocional, sobre todo. Hablamos. Y bueno, y eso me volcó a que me dedicara más a la parte local, a la parte de los jugadores seleccionados. A todos los que son seleccionados, ¿no? M20, academias, Seven, Pumas también si era necesario. Pero bueno, así fue como ahora estoy. Y ahora también estoy colaborando con la parte de RFA. Ah, Estoy encargado de la parte de RFA. a ver, para hacerlo, ¿te complico si te pregunto sobre lo que pasó en Nueva Zelanda con Matera y la camiseta de Maradona? No, fue. ¿Cómo lo viste internamente? Yo tengo una opinión. Yo lo que creo es que nosotros fue muy sobre el partido.
Teníamos que tomar una decisión rápida. Hablamos, yo personalmente hablé con los líderes del equipo, le dije, miren, esto fue lo que ocurrió. Nosotros no tenemos ninguna información de lo que va a hacer Nueva Zelanda. No nos dijeron nada. ¿Les parece que por lo menos tengamos una cinta negra en nuestro brazo, por el poco tiempo que tenemos, pero también por lo menos para conmemorar y homenajear a Diego y acompañarlo a Diego en su deceso y en su desaparición? Estamos de acuerdo, vamos para adelante, que esto es lo otro. Finalmente terminó siendo, comparado con lo que nos hizo Nueva Zelanda, que no nos había avisado nada, terminó siendo una manifestación muy, muy reducida respecto a lo que hizo Nueva Zelanda, que el capitán fue y puso una camiseta de los All Blacks ahí y Argentina. Que quedó descompensado, digamos. De alguna manera, sí. Yo creo que fue un error también por ahí, pero falta de criterio, tal vez. Profesionalismo. También por ahí de profesionalismo puede haber sido, sí. Pero creímos que era la movida correcta. Robert, ¿el entrenador quién era? El entrenador era Mario. Mani, en ese momento. Corilla. ¿A vos te pareció bien que lo saque a Matera? Orden del jugar. No, pero eso fue. No, y lo sacó Matera como capitán. Eso fue posterior. No, porque fue el involucrado en los. No, fue el involucrado en. Buscaron los correos o el Facebook de. No, pero eso fue por otra cosa. Eso fue por otra cosa. Eso fue. ¿La salida de Matera? La salida de Matera fue por otra cosa. Fue por unos mails y por unas intervenciones dentro de una red social que recién comenzaba de hacía 10 años. Sí, 8 años. O sea, 8 o 10 años, exactamente. Bueno, por ese motivo de una persona hacía 8 años, ¿qué vino? Bajaron de la UAR se bajó línea de la UAR para no sé si estuvo bien o estuvo mal. Lo que hubiera ocurrido, los jugadores tenían que estar nada más que con la cabeza en el partido. Los jugadores, pero sí, los pobres, no recuerdo cómo fue la cronología de eso, pero eso ocurrió por los mails. Guarda, y no estuvo afectado solamente Pablo, sino que también estuvo Guido Petti, también estaba involucrado en algunos mails que aparecieron, y también había algún otro jugador que le habían encontrado pero cosas totalmente ajenas a... no solamente ajenas, sino totalmente atemporales, que habían ocurrido hacía 5 o 6 años, ¿viste? Anteriormente. O sea, era nada más que era para ver cómo lo habían manejado. Yo, desde mi punto de vista, me pareció un manejo espantoso de la parte dirigencial de la UAR, porque te cuento cómo arrancó acá, aparentemente del lado, no sé, del lado político el que dominaba en esa etapa, que era Cristina, creo que estaba, sí. Y no sé quién que otro de los políticos que están abajo. El rugby lo tenían como, dice, yo no sé si me había pasado el tema con este chico de Pinamar, o sea, que del Bae Sosa. No, eso fue posterior. No, pero dispara que el rugby el rugby estaba en el tapete. Y le encuentran, cierto, a Tera y a, como decía, Guido Petru y alguien más. Eso dispara el ruido. Hasta yo estoy dándotelo desde ahora. Sí. Eso aparentemente dispara este lío que le llega. Porque estamos acá en la Argentina. ¿Por qué es Italia? Porque la UAR llama allá, están jugando con un partido, llama para decir esto.
ustedes están allá jugando un partido, tenían que jugar con Nueva Zelanda, no era un partido, no era un picado de fin de semana. No, Entonces decir, era un partido difícil. ¿por qué la UAR mete estas cosas allá? Cuando todo, viste, si no se maneja nada, cuando... Había habido mucho, sí, es verdad lo que decís vos, había habido mucho ruido acá, y bajan línea de que Matera no fuera el capitán en ese partido, es verdad, Pero pero bueno, es un manejo. Pero viste, es un manejo. Pero bueno, un manejo que estuvo vinculado con la política, no creo que haya sido lo correcto. No sé, yo creo que desde el, digamos, desde el cuerpo técnico, si te bajaron línea de la comisión directiva de la institución, y salvo que te pongas a decir, no, nosotros no vamos a aceptar eso, hubiera habido una renuncia por medio, qué sé yo. Y pensé que había que alinearse con hay que manejar, la de alguna manera. había que manejarlo, viste, también, es verdad lo que dices. Bueno, Pero no fue bien resuelto, sin duda. bueno, Tano, vamos a cerrar acá. Dale, Bueno, dejamos acá, que agradezco muchísimo un placer, tiempo un placer. Sí. y bueno, a disfrutar este juego. Bueno, a disfrutarlo y como te decía antes, ahora estoy vinculado con el Referat también, viste, donde estamos tratando de que así como el juego y los jugadores y los equipos argentinos están teniendo una participación internacional descollante, entre comillas, pero descollante en fin, finalmente, también debemos, creo yo, desde nuestro lugar, empujar a que el respeto tenga mayor importancia, mayor relevancia a nivel mundial. Y eso lo estamos intentando hacer. Hay algunos referees que están empezando a ingresar en el ámbito internacional y me parece que eso da una buena, un buen espaldarazo para que el referato argentino también se muestre internacionalmente. Bueno, buenísimo, qué bueno. Bueno, gracias a vos, Martín. Un placer. Bueno, gracias por estar acá. Seguiremos ya con algún otro personaje importante de nuestro deporte.